Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Andrés Aristizábal. En este video les voy a enseñar a crear una alerta, a configurar una alerta de Forex de las que estoy suministrando a través de mi canal de alertas premium 100% gratuitas Tecnaris. En la descripción de este video te dejo el link de la comunidad en Telegram para que te unas completamente gratis. Pues bien, el par que vamos a utilizar en Forex es el Eurodólar y la plataforma que utilizo es esta que puedes ver, que se llama Binx. Me gusta mucho esta plataforma porque podemos tradear criptomonedas, acciones, commodities, Forex, entre otros activos. Acá te dejo el link de suscripción a Binx para que te abras una cuenta y ganes beneficios. Perfecto, vamos a empezar. Para hacer esto, entonces vamos a ir a la parte superior izquierda, justo aquí donde dice mercado. Le damos clic y nos va a enviar entonces a todos los activos disponibles de Binx, y te sitúas acá y le das clic donde dice futuros USDT. Después de que le das ahí, se activan entonces las acciones, Forex, índices globales, commodities, entre otros activos, y le vamos a dar clic aquí donde dice Forex. Le damos clic en Forex, bajamos y buscamos el Eurodólar. Yo acá lo tengo ya con una estrella amarilla marcada como favorito. Euro USD, Eurodólar. Le damos clic en el botón azul Trade y nos envía a la plataforma de trading del Eurodólar. Listo. Después de esto, vamos entonces en la parte superior, en la parte derecha, a configurar nuestra alerta. Mira que la alerta dice que vamos en largo, entonces dejamos activo el botón verde que dice long. Luego nos paramos acá y dice la alerta que vamos en entrada límite. Por lo tanto, vamos a darle aquí a la opción que dice activar. Le damos ahí y vamos a colocar el precio de activación de nuestra entrada, que como puedes ver es 1,05475. Entonces escribimos 1,05475. Esa es nuestra entrada. Vamos a colocarle aquí la cantidad de dólares que queremos invertir. Yo quiero invertir $200. Entonces escribo 200 USDT acá. Luego en la parte inferior aparece el apalancamiento 5X, 10X, 20X. Yo lo voy a dejar aquí a 5X, ¿ok? Por seguridad. Luego vamos a activar acá el botón de Take Profit. Lo activamos, le damos aquí en confirmar y vamos a ingresar el valor. Acá está en la opción de porcentaje. Nos paramos acá en el porcentaje, en el símbolo, y elegimos, lo cambiamos a dólares USD. Le damos clic y vamos a escribir entonces el precio del take profit que vamos a alcanzar, el de la alerta. Borramos esto y escribimos el valor de la alerta, que es 1.05970. Listo. Y lo mismo hacemos en el stop loss. Activamos el stop loss, le damos en confirmar y elegimos acá USD y colocamos el stop loss que dice la alerta. La alerta dice que es 1.0535. Listo. Y le damos aquí en long. Es importante que sepas que cuando le des acá, si es por primera vez que lo vas a hacer, tienes que responder una serie de preguntas para la plataforma verificar que tú conoces lo que estás haciendo. Tienes que responder correctamente las preguntas y le das siguiente y luego ya puedes abrir el contrato de Forex, específicamente en el par Eurodólar en esta oportunidad. Entonces nada, le doy aquí donde dice long, le doy long. Y listo, mira, ya ha sido creado entonces acá nuestra posición. Como puedes ver, acá está al límite 1.05475. La idea es que cuando llegue ahí, entonces inmediatamente se active, se crea el take profit en 1.05970 y el stop loss en 1.0535. ¿Listo? Vamos a dejarlo ahí, amigos. Bueno, y acá en la parte inferior le damos aquí donde dice órdenes abiertas y puedes observar toda la información. Mira, el par euro USD, la fecha y la hora en que acabamos de abrir este contrato, la inversión $200 y el apalancamiento 5X, el precio de la orden en la cual se va a abrir al límite 1.05475 y pues nada, vamos a ver aquí también el stop loss y el take profit que hemos configurado. Entonces vamos a dejarlo ahí que se ejecute, vamos a verlo cómo se activa y hace el take profit en tiempo real. Ya volvemos para que veamos los resultados.
Listo, amigos, como pueden ver ya alcanzamos el take profit final, ya lo realizamos. Vamos por acá entonces a historial de trading y acá aparece entonces el take profit final que hemos realizado en este punto. ¿Listo? Entonces mira, recordemos que acá tenemos el take profit parcial 1.37% y el take profit final lo tenemos acá en 2.28% a 5x, repito, de apalancamiento. Entonces, pues nada, amigos, ya les he compartido acá las instrucciones para colocar una operación en Forex, específicamente en el par Euro-USD, en la plataforma de VIX. Recuerda que acá te dejo mi link de referidos para que te abras una cuenta en VIX y podamos operar criptomonedas, Forex, divisas, etcétera. Es una plataforma espectacular para hacer cualquier tipo de trading. Les envío un fuerte abrazo. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.